Buenas noches, bienvenidos a mi oficina. Vamos a compartir este segundo día de catequesis. Quiero que comencemos cantándole a la Santísima Virgen. Es el mes de mayo, el mes de María, y vamos a ofrecer esta sesión de nuestro estudio. Vamos a ofrecer nuestra reflexión, nuestro canto, hoy de manera muy especial por el eterno descanso del Padre David Plasencia, quien fuera por un tiempo párroco de esta comunidad de Cocula. Lo tenemos en nuestra oración desde muy temprana hora. La noticia nos ha consternado a todos. Iba muy bien su recuperación, pero su corazón en la madrugada dio una sorpresa. Estamos seguros que ahora está en los brazos de Dios. Le pedimos al Señor pues consuelo para toda su familia, para todos ustedes, que yo sé que les duele también la noticia, porque aquí en Cocula saben querer muy bien a los sacerdotes, y por eso yo sé de muchos que sienten dolor por esta pérdida. Vamos a ofrecerle este dolor, vamos a ofrecerle este canto a la Santísima Virgen María. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderme más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me conecto para saber quiénes están en la transmisión y poder estar en comunicación. Muy
pues como les había compartido, estamos hablando de esos signos por los medios por los cuales Dios nos comparte su vida y su gracia, y estos medios, estos signos eficaces son los sacramentos. Hoy vamos a hablar de 5 sacramentos. Vamos a empezar con el primero, que es el bautismo. Lo seguimos con la misma modalidad de ayer, a manera de preguntas y respuestas. Vamos a empezar entonces este estudio sobre los 7 sacramentos, y la primera pregunta es: ¿hay alguna lógica interna que vincule entre sí los sacramentos? Son 7, pero ¿hay algo que los una a los 7? Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que Él mismo es el sacramento del Padre. Hay sacramentos de iniciación que introducen a la fe, hay sacramentos de curación y hay sacramentos de servicio. El bautismo vincula a Cristo, la confirmación nos concede el Espíritu Santo, la Eucaristía nos hace uno con Él, la penitencia nos reconcilia con Cristo, la unción nos cura, nos consuela, nos fortalece. En el matrimonio Cristo promete su amor, une su amor a nuestro amor y su fidelidad a nuestra fidelidad, y mediante el sacramento del orden, los sacerdotes somos capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa Misa. Entonces, sí hay algo que vincule, que una a estos 7 sacramentos. Empezamos con el primero, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte hasta la vida. Es la puerta de entrada a la iglesia y es la puerta de entrada a la comunión permanente con Dios. ¿Cómo se administra el bautismo? La forma clásica de administrar el bautismo es sumergir al bautizando 3 veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama 3 veces agua sobre la cabeza, al tiempo que quien administra el sacramento debe decir: fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El agua simboliza la purificación y la vida nueva, la que ya se expresaba en aquel bautismo de conversión que practicaba Juan Bautista. El bautismo se administra con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es signo de esa vida nueva en Cristo. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? Cualquier persona que no esté bautizada puede ser bautizada con la única condición, que es la fe. Como decíamos ayer, todos los sacramentos presuponen la fe. Primero la fe, primero la evangelización, la catequesis y después el sacramento. Esta fe debe ser confesada públicamente en la celebración de este sacramento. Por eso cuando bautizamos, siempre antes de hacer esta inmersión en el agua, siempre se pregunta sobre la fe. Y una vez que se ha terminado de hacer el credo, se dice: papás y padrinos, ¿quieren que sus hijos tengan esa misma fe que juntos hemos profesado? Y si contestan sí quiero, entonces se dice: acérquense. Y entonces se coloca al niño mirando al cielo y se le pone el agua. ¿Por qué la Iglesia mantiene la práctica del bautismo para niños? La Iglesia mantiene desde tiempos inmemorables el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. Esa es la razón fundamental. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta incondicionalmente desde nuestros primeros días de vida. Los padres del creyente, que quieren lo mejor para su hijo, quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y de la muerte. El bautismo de niños supone que los papás cristianos educan al niño en la fe. ¿Quién puede administrar el bautismo? ¿Quién puede bautizar? Normalmente el obispo, el sacerdote o el diácono son los ministros de este sacramento. En caso de necesidad, cualquier bautizado puede bautizar siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto sucede muy frecuentemente en los hospitales cuando aquella criaturita que acaba de nacer está en peligro de muerte. En ese momento
muchos médicos o enfermeras o incluso los papás pueden hacer esto. Con la esperanza de que se sanen, después vienen a la iglesia y se completa el rito con aquellos otros elementos significativos, importantes del sacramento del bautismo. Vamos a ver quién está conectado. Isabel García, de la Parroquia de Cristo Rey, Enrique Hernández, Leticia Villegas, Jesús Barbosa, Berta Rodríguez, Juan, Kika Castillo, Alma Pimienta, Felicitas García, Alondra Chacón del grupo de los jóvenes, Diego Hernández, Gabriela García, de Tlaquepaque, lista para aprender, bien, Yolanda López, Betty de Zárate, son mis parientes, y luego Lupita Cervantes, Ana María Gutiérrez, mi tía, Griselda Hernández, Ana Lucía, Eduardo de la Torre de Poncitlán. Bueno, pues seguimos compartiendo entonces esto del bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo? En el bautismo nos convertimos en miembros de Cristo. 4 cosas pasan en el bautismo. Nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesús, templos del Espíritu y miembros de la Iglesia. Es una gracia grandísima, la dignidad que nos confiere este sacramento. Como dijimos, es la puerta a la vida que no se acaba. Gracias a este día nosotros podemos merecer la herencia porque empezamos a ser hijos de Dios. ¿Y cuál es la herencia de nosotros los hijos de Dios? El cielo. Gracias a este día maravilloso, la vida nuestra no se acaba. Como decimos en la misa de los funerales, es que la vida no se acaba, solo se transforma. Por eso, gracias a este día, para nosotros inicia la vida que no se acaba, la vida eterna. Por eso el día del bautismo es un día maravilloso, es un día que debe ser por todos recordado. Fíjense, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, él no celebraba el día del cumpleaños, no celebraba el día de su inicio de pontificado, el día que fue elegido Papa, él celebraba el día de su bautismo, porque el día del bautismo es un día grande. Empezamos a ser nada más y nada menos hijos del Rey más poderoso. Por eso es bien importante que también nosotros ese día demos gracias a Dios, porque ese día nos acogió, nos hizo sus hijos. Darle gracias a Dios también porque nos hizo nacer en el seno de una familia con fe, porque nos dio unos papás que buscaron para nosotros desde el primer momento el más grande de los regalos, que es la filiación divina. Y dar gracias también por aquel sacerdote que en aquel día glorioso puso sobre nosotros el agua y nos abrió la puerta de acceso a la iglesia de Jesucristo. Este día grande, ojalá todos lo busquemos, nos lo aprendamos, nos pongamos un recordatorio en el celular y ese día ofrezcamos la Santa Misa, vayamos a la misa, comulguemos, nos comamos un pingüino, nos celebremos de alguna manera este día importante. Yo les comparto, el día de mi bautismo es el 22 de enero, ese día me llevaron mis papás, con mis padrinos, que fueron mis abuelitos, mi abuelita Celina, mi abuelito Francisco, y me llevaron a bautizar a una iglesia que se llama San Rafael. Y desde entonces la gracia del Señor nunca me ha dejado. He dicho, empezamos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, porque es nuestro hermano mayor, camina delante de nosotros para indicarnos el camino, camina junto a nosotros para ser nuestro compañero en las buenas y las malas, y también camina detrás para irnos empujando cuando no logramos llevar buen paso. Y también somos templos del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros y a querer repetir en nosotros lo que en Jesús se hacía. Y por último empezamos a ser miembros de la iglesia. Acá ya saben que en la iglesia tenemos muchos cantos que hablan mucho de la realidad nuestra, y aquí en la iglesia tenemos un artefacto que se llama el incensario, que conocen ustedes, que es esa como canastilla con cadenas y dentro de ella se ponen carbones. Allí encima del carbón que está caliente se pone el incienso y este desprende un olor y un humo, símbolo de nuestra oración que se eleva a Dios. A mí me gusta mucho pensar, al decir que nosotros somos miembros de la iglesia, en ese puñito de carbones. Nosotros estamos hechos, y así lo ha querido Dios, para que estemos juntos como hermanos, miembros de la iglesia. En el momento en que uno se sale, se enfría y se apaga. Mientras este incensario no se está usando en la celebración, vamos a la sacristía, se abre y se está poniendo aire, porque si no se apaga. A veces en ese movimiento del incensario, algún carboncito se sale. ¿Y qué pasa con ese carbón que se sale? Se apaga.
se enfría. Igual pasa con nosotros. Cuando dejamos de participar de nuestra comunidad, cuando dejamos de ir a la asamblea, a la familia, a encontrarnos cada domingo o entre semana con nuestros hermanos, nos empezamos a enfriar. Empezamos a perder las ganas de encontrarnos, de saludarnos, de amarnos, de servirnos, de ayudarnos, de perdonarnos. Por eso es bien importante que nosotros permanezcamos siempre unidos. ¿Por qué los cristianos deben procurar elegir en el bautismo nombres de grandes santos? Salía ahí en los memes ahora que muchos niños en este tiempo se van a llamar, como decía, Covir Gatel, algo así. Bueno, no se puede, no se puede, será chiste, pero siempre nosotros tenemos que elegir nombres de grandes santos. ¿Por qué? Porque no hay mejores ejemplos que los santos y tampoco mejores intercesores. Si mi patrono es un santo, tengo entonces un amigo junto a Dios que estará siempre pidiendo por mí, ¿verdad? Les comparto mi santo. Yo tengo 2 Julios que son santos. El 1 Julio se celebra el 12 de abril, que fue Papa, Julio Papa, y otro es también San Julio Álvarez, uno de los sacerdotes mártires mexicanos que también dio a Cristo la prueba de su amor supremo. Vamos ahora en este sacramento del bautismo. También nosotros tenemos otros elementos muy bonitos. Por ejemplo, también usamos el aceite. El aceite. Tenemos 3 aceites benditos en la iglesia que consagra el señor arzobispo en la iglesia catedral cuando nos reunimos todos los sacerdotes para hacer la renovación de nuestras promesas sacerdotales. Y en el bautismo se usan 2 de los 3. El primero que se usa es el óleo santo, y ese óleo santo es la fuerza de Dios. Por eso se unge el pecho de la criatura. Se descubre el niño y se le unge el pecho con la fuerza de Dios, porque ya saben que la vida es un combate espiritual. Nosotros queremos hacer el bien y no nos sale, luchamos por hacer las cosas bien, pero siempre hay algo que nos jala. Este combate espiritual, necesitamos la fuerza de Dios. Y siempre pensemos en aquella película, por ejemplo, de Gladiadores, donde iba a haber un combate. ¿Qué hacía? Se cubría de aceite. ¿Para qué? En parte para que les brillara los músculos, pero también y sobre todo es para que si lo agarra el enemigo, el contrario, se le resbale. Esa es la intención de ser ungidos con el óleo santo. Que si el enemigo nos agarra, nos le zafemos. Estamos hechos y capacitados para zafárnosle al enemigo. Lástima que hay quien le gusta estar abrazado del demonio. Decimos, pues ya, ni voy a cambiar, ya así soy, pues así me conociste. Eso es querer vivir agarrados del enemigo. No, hay que zafarnos. Y el segundo aceite que se pone es el Santo Crisma. Y el Santo Crisma significa que alguien o algo le pertenece a Dios. Por ejemplo, este aceite se usa cuando una iglesia va a ser consagrada para Dios, por muy amplia que esté, y por muy iluminada, y por muy bonita, y que no se puede usar más que para el culto divino. Y se consagra a Dios untando este aceite en los muros, y significa que ya le pertenece a Dios. La mesa del altar también se cubre toda encima, porque le pertenece a Dios. A los sacerdotes nos ungen las manos, porque le pertenecemos también a Dios. Algunos de los sacerdotes mártires les han tallado con cuchillo las manos diciendo, a ver, vamos a quitarle a los sacerdotes. No se quita, ¿verdad? Pero son las manos las que son ungidas en el día de nuestra ordenación. Por eso la costumbre de besar la mano al sacerdote, porque están consagradas y separadas para Dios. Y también con este aceite se usa en el bautismo y en la confirmación. En la confirmación se pone en la frente y en el bautismo se pone sobre la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza se unge a los reyes. Y entonces nosotros, que somos hijos del Rey más poderoso, somos ungidos en la cabeza. Signo de que le pertenecemos a Dios desde ese momento. Muy bien. Saludos a Tavo Sevilla, a Neri López, a Emma Hosle, a toda su familia, también a Gabriela García, que dice que fue bautizada en emergencia, nació enferma y gracias al bautismo Dios le dio la gracia de continuar con vida. También aquí está con nosotros Amparito Palacios, Mica Pérez,
Y cuenta que ahí sí se hizo con su hermano, también enfermo. Y dice Ana María Gutiérrez, al elegir el nombre en tu bautismo, se elige un santo patrón que te dará su ayuda durante toda la vida. Por eso siempre recordar que tenemos muchos santos en quienes acudir. Si ya no nos gustan esos nombres antiguos, ¿verdad? Que Policarpo y Felicitas o Águeda o esos nombres que pues ya hay muchos nuevos santos. Juan Pablo, Domingo, Bosco, Laura, tantos santos. Miren, yo aquí les comparto, mañana hablaremos de la importancia de las reliquias. Todos estos que están aquí en esta vitrina son reliquias de tantos santos. Lo importante es conocerlos, ¿verdad? Para quererlos y encomendarnos a su intercesión. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar del siguiente sacramento, que es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de manos y la unción con el santo crisma, pide al Espíritu Santo y lo recibe con la fuerza de ser testigo de su amor y del poder de Dios con sus palabras y las obras. La confirmación nos hace soldados de Jesucristo. Confirmamos que queremos esta fe y que vamos a seguirla, a profundizarla, a estudiarla, a quererla, a proclamarla y a compartirla. Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la mano en el hombro, le da sus últimas instrucciones. Te vas para allá y ahí te encargo a fulano. Así se puede entender también la confirmación. Estamos en el campo de la vida, el obispo, los sucesores de los apóstoles nos pone la mano en el hombro y nos da esas instrucciones. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena también en nuestros oídos. Sentimos su ayuda, no queremos decepcionar la confianza que Él ha puesto en nosotros y vamos a luchar por ganar el partido. Solo tenemos que querer y escucharlo. Hay que tomarnos bien en serio la confirmación, ¿verdad? El Señor está confirmando su elección por nosotros y nosotros estamos confirmando nuestro deseo de ser suyos. Él nos necesita, no a todos sacerdotes, no a todos monjas, Él nos necesita a todos fieles, eso sí, que si estamos allá en la casa, en el trabajo, con los compañeros, nos necesita ahí fieles. No todos podemos estar en todas partes, pero Él en cada uno de nosotros, si hacemos las cosas como debemos, se hace presente. ¿Qué dice la Biblia acerca de este sacramento de la confirmación? ¿Qué dice? Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con el Padre del cielo. Este espíritu de Jesús era el Espíritu Santo que el pueblo de Israel anhelaba. Y era el mismo espíritu que Jesús prometió a sus discípulos, que les dijo: cuando me vaya les enviaré un espíritu consolador. Y el Espíritu Santo es el que desciende en el sacramento de la confirmación. ¿Qué sucede en la confirmación? En la confirmación del alma del cristiano bautizado queda marcada con un sello que no se borra y que solo se puede recibir una vez y que marca a esa persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que esa persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Jesucristo. Confirmarse quiere decir hacer un contrato con Dios. El confirmado dice: sí, Dios mío, creo en ti. Dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y Dios dice: sí, hijo mío, yo también creo en ti y te concederé mi espíritu. Me doy yo mismo a ti. Te perteneceré totalmente. No me separaré de ti nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y tus palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré allí, tanto en los días buenos como en los días malos. Qué belleza, ¿verdad? Este sacramento de la confirmación muchas veces no lo valoramos tanto, pero es un día muy grande. Es esta confirmación de su elección y de nuestro amor.
también es bueno recordar el día de nuestra confirmación. A mí me confirmaron el 6 de septiembre de 1996 en el templo de Nuestra Señora de la Aurora, que es el templo de mi origen, y me confirmó el señor obispo, don Javier Navarro, ahora obispo de Zamora. ¿Quién puede ser confirmado? ¿Y qué exige a quien solicita la confirmación? ¿Quién puede ser confirmado? Todo cristiano bautizado que está en gracia, o sea, que no tiene pecado, puede ser admitido a la confirmación. Estar en estados de gracia no quiere decir no haber cometido nunca un pecado mortal, porque un pecado mortal nos separa de Dios y solo puede ser reconciliado con Él mediante la confesión. Un niño o un joven cristiano que se prepara para recibir la confirmación se encuentra en una de las fases más importantes de la vida. Por eso, hará todo lo posible para comprender su fe con todo el corazón y con su inteligencia. Pedirá al Espíritu Santo a solas y con otros, se reconciliará de varios modos consigo mismo, con las personas en su entorno y con Dios. Fíjense cómo estos sacramentos Dios los pone en cada momento. Como estás pequeñito, este sacramento del bautismo, y luego cuando llegas a esa adolescencia, cuando llegas a esos sentimientos donde llega la dificultad, donde dices nadie me quiere y todos me odian, ahí viene el sacramento que nos confirma que Dios nos quiere, que siempre está con nosotros y nos da esa luz y esa compañía permanente que es el Espíritu Santo para caminar bien por la vida. ¿Quién puede confirmar? ¿Quién es el ministro de la confirmación? Normalmente es administrado por el obispo. Si fuera necesario, el obispo puede encomendarle a un sacerdote, y en peligro de muerte cualquier sacerdote puede administrar la confirmación. Bien, saludamos a Marco Peña y a mi familia que está conectados, y también a Carmen Rodríguez. Saludos. Vamos al siguiente sacramento, que es la Eucaristía. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Asimismo, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos en la Sagrada Comunión. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transubstanciación de un modo oculto. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y la vida de todo cristiano. ¿Quién instituyó la Eucaristía? Jesús mismo instituyó la Eucaristía. ¿Cuándo? En la víspera de su muerte. ¿Dónde? En el cenáculo, allá en Jerusalén. Alrededor de sus apóstoles celebró aquella última cena. Esa fue la primer misa y fue la institución de la Eucaristía. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Respuesta. Nos lo cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios. Leo textual. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este relato es el más antiguo acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese cenáculo. Viene del apóstol Pablo, quien, sin ser testigo presencial, escribió lo que se conserva como misterio sagrado en la joven comunidad cristiana que celebraba ya el culto divino. ¿Qué otros nombres existen para llamar a la Eucaristía? Pues el que más usamos es la misa, pero también se le puede decir el santo sacrificio, también se dice el sacrificio de la misa, también se dice el banquete del Señor, se dice la fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección, santa y divina liturgia, santos misterios, santa comunión. Son todos los nombres con los que podemos llamar a la
¿Qué elementos forman parte necesariamente de la misa? Bueno, toda Santa Misa, toda celebración eucarística tiene dos partes importantes. Cuando fue el domingo de los discípulos de Emaús les contábamos que cuando iban por el camino Jesús les explicó las Escrituras. Después que llegaron a la casa, se sentó con ellos a la mesa, partió el pan y entonces le reconocieron. Esas son las dos partes grandes que incluyen la Santa Misa. Primero, la liturgia de la palabra, donde escuchamos su palabra, donde nos alimenta interiormente. Y la segunda parte es la liturgia eucarística, todo lo que sucede pues en el altar. ¿Cómo está estructurada la misa? La misa tiene entonces estos dos grandes elementos, pero también está formada de 5 partes. La primera son los ritos iniciales, la segunda, la liturgia de la palabra, tercera, liturgia de la Eucaristía, cuarta, ritos de comunión y quinta, ritos de conclusión. Estas son las 5 partes que tiene la misa. La primera, dijimos, son los ritos y ritos introductorios, ritos de iniciación. Esos incluyen el canto de entrada. También ella es parte de la celebración, por eso no hay que brincárnoslo. Tiene su objetivo propio. Espero más adelante les demos también algunos elementos de la liturgia para entenderla y disfrutarla mejor. Pero al menos ahora les digo que estos ritos iniciales van el canto de entrada, la procesión de entrada, el beso al altar del que les hablaba ayer, el saludo a los fieles, el acto penitencial, la oración colecta. Ahí terminan los ritos iniciales. La segunda, la liturgia de la palabra, que incluye naturalmente todas las lecturas, también la homilía, el credo y la oración universal, la que nosotros decimos las peticiones. La siguiente es la liturgia de la Eucaristía. Esa va desde el canto del ofertorio, la presentación de dones, todo eso, hasta aquella parte de la misa que se llama la doxología, que es la que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Hasta ahí termina esa. Las siguientes son los ritos de comunión, que inician con el fieles a la recomendación del Salvador, de ahí hasta la comunión. Y los ritos de conclusión son la oración después de la comunión, la bendición y la despedida. Esas son las 5 partes en las que está estructurada la Santa Misa. Seguimos con este sacramento. ¿De qué manera está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Cristo está misteriosa, pero realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia realiza el mandato de Jesús, hagan esto en memoria mía, Él parte el pan y ofrece el cáliz, sucede lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte de Él. El único sacrificio e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar, se realiza la obra de nuestra redención. Pregunta, ¿qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. Hay una figura muy bonita. A Jesús, cuando el soldado le traspasó con la lanza el costado, le salió sangre y agua. ¿Se acuerdan ustedes que a Jesús se le dice el nuevo Adán? Porque ¿se acuerdan que Adán se quedó dormido y del costado Dios sacó a su esposa, a Eva? Pues del costado herido de Cristo, muerto, dormido, Dios sacó a su esposa. ¿Quién es la esposa de Jesucristo? Nosotros, la Iglesia. Nosotros nacimos del costado herido de Cristo. Salieron sangre y agua, son los 2 sacramentos que nos dan la vida. El agua, el bautismo, y la sangre, la Eucaristía. Siguiente pregunta. ¿Cómo debo prepararme para recibir la Sagrada Eucaristía? Quien quiera recibir la Eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de tener un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Nunca debemos permitirnos comulgar en pecado. Ya San Pedro escribió en aquella carta, quien come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Naturalmente que es un sacrilegio
recibir algo tan sagrado con un corazón sucio. Existe también aquella disposición del ayuno eucarístico. Para poder recibir la comunión tenemos que respetar el no comer nada una hora antes de recibir la Eucaristía. Hace pocos años estaba dispuesto a no comer antes, como un mínimo de 3 horas. De este modo se queda estar preparados para el encuentro con el Señor. Hoy en día la Iglesia pide al menos 1 hora de ayuno, porque este es un signo de respeto. También el vestido bonito y algo especial, pues al fin y al cabo estamos llevando a cabo una cita con el Señor del mundo. ¿Puede darse la Eucaristía a los cristianos no católicos? Respuesta: la Sagrada Comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la Iglesia Católica quien está bautizado en ella, quien comparte su fe y quien vive en unión con ella. Sería una contradicción que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no compartan aún la fe y la vida de la Iglesia. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada. Es una gracia bien importante, es un regalo grande de Dios, su presencia en la Eucaristía. Yo vuelvo a hacer aquí una llamada a la conciencia de todos de lo importante que es su presencia en la Eucaristía. Dijo Jesús: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dijo tomen y beban, no dijo tomen y vean, tomen y adornen, tomen y canten, tomen y coman. Ese es su deseo grande, que lo comamos, porque mientras más lo comamos, más podrá Él ser realidad de nosotros. A mí me impactó mucho, me causó de verdad molestia. Me causó molestia porque ahora que empezábamos con todo esto de la contingencia y la disposición primera fue dar la comunión en la mano, hubo cristianos, hubo personas muy renuentes. No, ¿por qué en la mano? No está bien, eso sabe cuánto. Es una disposición. En aquel momento me vino aquella frase de Santa Faustina, aquella vidente del Señor de la Misericordia, que dijo: el diablo puede ponerse el traje de la humildad, pero nunca se va a poner el traje de la obediencia. A muchos les llegó la soberbia de disfrazarse de obediencia, de humildad. Ay, no soy digno de tomarlo, no soy digno de que me lo den en la mano. Bueno, y en la boca sí. Yo digo que digno de Dios nadie, ¿no? La boca, la mano es igual de indigna que el Señor, como si la boca fuera menos pecadora que la mano. Es una gracia del Señor que se deja tocar por nuestra mano, por nuestra boca, por nuestra lengua. Creo que ahora lo entendemos y lo extrañamos de esta manera, que no lo podemos estar recibiendo ahora. Ahora como quisiéramos, aunque fuera la mano. Por eso, ¿cómo agradecer? Hubo quien dijo: pues mejor no comulgo, y prefería no comulgar. Imagínense qué desprecio grande al corazón amoroso de Jesús. Dios nos perdone por estos arranques de soberbia vana. Que Dios nos perdone y que nos ayude a valorar mucho más su presencia en la Eucaristía, a amarlo y a recibirlo con un corazón bien dispuesto y con la humildad que espera de nuestro corazón, una humildad verdadera y profunda. Vamos a hablar ahora de estos 3 sacramentos. Fueron los sacramentos de la iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Con esos, quien tiene estos 3 sacramentos ya está iniciado en la vida cristiana. Estos son los sacramentos de iniciación. El bautismo no se repite, la confirmación no se repite y la Eucaristía sí se repite, porque así como necesitamos comer varias veces en el día, también nosotros debemos comer a Jesús. ¿Cuántas veces podemos recibir la Eucaristía en el día? 2. 2 veces podríamos recibirlo. ¿Por qué no más? Es que yo quiero más, porque corremos el riesgo de acostumbrarnos a lo sagrado y empezar a tratar como ordinario lo que es una gracia muy, muy especial. Siguiente, vamos a iniciar. Ahora, estos son los sacramentos de iniciación y estos 2 son los sacramentos de sanación. El sacramento de la unción y el sacramento de la reconciliación.
vamos al sacramento. Estos son los sacramentos de curación. ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción? El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Y ese es el objetivo de estos dos sacramentos: buscar al que está perdido y sanar al que está enfermo. Por eso se nos dan los sacramentos de curación y restauración, en los que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual. ¿Qué nombres se le pueden dar al sacramento de la penitencia? ¿Qué nombres se les puede dar? Se le denomina penitencia, también se llama reconciliación, el perdón, la conversión o la confesión. Si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento específico para la reconciliación? Respuesta: si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce a la vida de los hijos de Dios, no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con Dios, y esto es la confesión. Confesarse parece no estar de moda. Quizás sea difícil y al principio cuesta un gran esfuerzo, pero es una de las mayores gracias que podemos comenzar siempre de nuevo con nuestra vida. Como quisiéramos todos, una vez que reconocemos que nos hemos equivocado, que hubiera un botón para decir regresar. Así como una canción que se termina y me gusta tanto, la regreso con un solo clic. Qué bonito que hubiera un botón para regresar, sobre todo allá donde me he equivocado. Bueno, pues el sacramento de la confesión nos permite volver a empezar. Dios es misericordioso y no desea nada más ardientemente que el que nosotros acojamos su misericordia. Quien se ha confesado abre una nueva página en blanco en el libro de su vida. ¿Quién instituyó el sacramento de la confesión? Jesús mismo lo instituyó, este sacramento, cuando el día de la Pascua se le apareció a los apóstoles y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. En ningún lugar ha expresado de una forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia que en aquella parábola del hijo pródigo. Nos extraviamos, nos perdemos, no podemos más, pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta siempre, perdona los pecados. Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas, y eso era más importante para él que hacer milagros. Veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados? Dice el uno: yo me confieso directamente con Dios. Yo me abrazo de un árbol. ¿Quién puede perdonar los pecados? Alguna vez dijo uno: yo me voy allá para la presa y allá grito mis pecados. Tampoco. Solo Dios puede perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados, dijo Jesús en Marcos 2. Solo lo pudo decir Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y solo porque Jesús les ha conferido este poder a nosotros los sacerdotes, perdonamos en el nombre de Jesús. Nosotros, cuando damos la absolución, decimos: yo te absuelvo de todos tus pecados. No yo, Julio, sino que yo estoy actuando en la persona de Cristo. ¿Quién te está diciendo yo te absuelvo tus pecados? Jesús mismo. El que está ahí dentro del confesionario, el que está atrás del escritorio, el que está junto a la silla, el que está parado frente a ti, no es el sacerdote, es Jesús que está actuando con nuestras manos, con nuestra cara, con nuestra voz, y te dice: yo te perdono todos tus pecados, vete, no vuelvas a pecar. ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento? Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar. A esto se le llama arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado. Entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados. Nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios. Vamos a saludar. También está María del Rosario Dávila, Laura Mesa,
Gema Ramírez, Socorro Águila, Graciela Ruelas, gracias por la catequesis, con todo cariño para todos ustedes también. María de Jesús Hernández está viendo el video. Rosita Apreciado, saludos. Yolanda López, muchas gracias. Mi hermana Paola, si alguien tiene alguna duda, por favor no dude en expresarla por este medio. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es la reparación de las injusticias cometidas. La penitencia no debe darse solo en la mente, sino que debe expresarse en obras de misericordia y en compasión hacia los demás. ¿Qué debo hacer en una confesión? Pertenece a toda confesión el examen de conciencia, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. El examen de conciencia debe ser a fondo. Hay muchas herramientas ahora en el internet, hay muchos exámenes de conciencia, un montón de preguntas que nos ayudan a refrescarnos. Hay quien dice, padre, pues es que yo no peco. Nos dice la Biblia, hasta más justo peca 7 veces. Por eso yo creo que a veces nos falta echarnos un clavadito profundo a nuestra conciencia. Si bien es una gracia y si es posible vivir sin pecado mortal, la verdad es que también el pecado venial se hace presente en la vida de todos, casi diario. Una mirada, una ceja, una contestación, una manera de poner el plato. Esas cosas pequeñitas, pero que a veces nos vamos acostumbrando. Examen de conciencia. Hay que revisarlo muy continuamente y se supone que tenemos que hacerlo diario por la noche. En la noche revisar cómo me porté hoy y empezar a ver con Dios cómo me porté. No, ni me acordé de Él. Hoy ni recé. Y a la Virgen no, tampoco, ni le recé el rosario. Y luego, no tuve ningún gesto para con ella. Y luego con Dios, hasta juré su nombre en falso. Y luego me burlé de sus ministros, me burlé de la iglesia, hubo una plática en la que estaban hablando mal y yo mejor defendí otras causas que la de Dios. Uno debe diario analizarse cómo me porté hoy con Dios, conmigo, con los demás, con mis padres. Tratar de siempre pensar en cómo nos hemos comportado. ¿Para qué? Para tratar de mañana no cometer los mismos errores. El examen debe ser profundo. Sin verdadero arrepentimiento, basado en una confesión de labios, nadie puede ser absuelto de sus pecados. La confesión debe ser expresa. Padre, ¿no puedo mandar mis pecados por WhatsApp? Pues no, hoy no se puede. Siempre una confesión verbal. Igualmente es imprescindible el propósito de no cometer pecado nunca más en el futuro. El pecador debe necesariamente declarar el pecado ante el confesor, es decir, hacer una confesión. Y finalmente, pertenece a una confesión la reparación, la penitencia que es impuesta y que hay que cumplir. ¿Qué pecados hay que confesar? Los pecados graves, que se recuerdan tras un examen de conciencia minucioso y que aún no se hayan confesado. Solo pueden ser perdonados en circunstancias normales en la confesión sacramental individual. Es cierto que ante la confesión nos sentimos cohibidos, pero superar esto ya es el primer paso para sanar interiormente. Como les he compartido aquella frase de la teología, lo que no es asumido no es redimido, lo que no es tomado no es salvado. Por eso Jesús tomó toda nuestra condición humana, con su dolor, con todo lo perteneciente a esta naturaleza. Lo que no aceptas y no confiesas no se sana. Por más que te guardes una cosa por vergüenza, ahí va a estar y te va a seguir dando lata. Por eso es bien necesario tomar el valor para decir los errores, los pecados que hemos cometido. Yo sé que es penoso, dice también aquella frase, que el diablo es bien astuto, nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve para confesarnos. Ahora andamos que ya no llamamos a quién, y con este padre no, y con este no, y con el que tenga reja y que no me vea, y llegamos y buenas noches, y fingiendo la voz para que no nos distingan. Bueno, pues yo sé que es penoso, pero nada es más sanador que el reconocer y el sacar eso que nos trae tanto dolor. Un saludo a los hijos ausentes, veo aquí conectados a Chayito López y también a Meli Zárate de Vallejo, California. Saludos a Monse y a Acuña, a Jesús Contreras, a Fati Castillo.
¿Cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Con qué frecuencia debo confesarme? Al llegar a la edad de la discreción hay obligación de confesar los pecados graves. ¿Cuál es la edad de la discreción? El juicio, ya la edad madura. La Iglesia manda que se haga esto al menos una vez al año. En cualquier caso hay que confesarse antes de recibir la Sagrada Comunión si se ha cometido un pecado grave. No es que nos tengamos que confesar siempre antes de cada comunión. Si no has pecado, no hay necesidad. Si te has conservado, qué bueno, felicidades. No necesitas confesarte. Con la expresión edad de discreción se refiere la Iglesia a la edad en la que se ha llegado al uso de razón y que se ha aprendido a distinguir entre el bien y el mal. ¿Puede uno confesarse también cuando no se ha cometido pecados graves? La confesión es también, en esa ocasión, un gran regalo de curación y de unión más íntima con Dios, aunque estrictamente no se está obligado a confesarse. En muchos de los encuentros eclesiales, como las Jornadas Mundiales de la Juventud, se ve a jóvenes que se reconcilian con Dios, cristianos que se toman en serio el seguimiento de Jesús, que buscan la alegría que viene de nuevo de comenzar con Dios. Incluso los santos acudían regularmente a la confesión cuando era posible. Lo necesitaban para crecer en la humildad y en el amor y para dejarse tocar por la luz sanadora de Dios hasta el último rincón del alma. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden perdonar los pecados? Ningún hombre puede perdonar los pecados a no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que Él otorga para el perdón que Él concede al penitente. Los encargados de ello en primer lugar son los obispos y después sus colaboradores, nosotros los sacerdotes. ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver algún sacerdote normal? Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios y dada la gravedad especial del acto, atrae sobre sí una pena grande que se llama excomunión. En caso de estos pecados que son sancionados con la excomunión, solo puede dar la absolución el obispo o un sacerdote que tenga el oficio expreso y en algunos casos solamente el Papa. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote está obligado a absolver todos los pecados, incluso la excomunión. ¿Qué pecados atraen la excomunión? El atentar contra el Santo Padre, el aborto, el secuestro con nosotros y todo incluye todos, ¿verdad? Y decimos entre nosotros y que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ella abortó, pero pues tú la llevaste y tú le pagaste y tú te prestaste y tú la aconsejaste y todos caen en esta grave sanción de la excomunión. A partir del año de la misericordia, el año jubilar, el Papa nos dio la gracia a todos los sacerdotes de perdonar este pecado del aborto. Los otros pecados deben ir a la catedral con los sacerdotes que están en esos confesionarios que se llaman los penitenciarios mayores para recibir de parte del obispo el levantar de la excomunión. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? De ningún modo. El secreto de la confesión es absoluto. Todo sacerdote quedaría excomulgado si contara a otras personas lo confesado. Ni siquiera la policía puede decir o insinuar algo. Estamos obligados en conciencia a no decir nada. Tantos han sufrido el martirio, pero no han revelado nada. Pienso, por ejemplo, en San Ramón Nonnato, lo han oído ustedes, él llegó a ser cardenal. San Ramón Nonnato se llama así porque batalló mucho cuando iba a nacer de su mamá, pero él ya siendo grande era el confesor de la reina, y el esposo, el rey, que era tan celoso, teniendo dudas sobre la fidelidad de su esposa, le dijo: dime lo que te dijo. No puedo. Que me lo diga. Ah, no vas a abrir la boca. No puedo abrir la boca, no te voy a decir. Soy el rey, no puedo. Bueno, pues si no abres la boca te la voy a cerrar para siempre. Bueno, y le puso un candado en la boca, ¿no? Le perforó los labios y le puso un candado. Después le torturó de otras maneras,
pero este es un mártir de la confesión. También San Juan Nepomuceno también es un santo patrono de los confesores. Hay muchos otros ejemplos, y también entre los mártires mexicanos que han sufrido por llevar adelante este sigilo sacramental. Así que no tengan pendiente, no tengan miedo, lo que se dice no se dice a nadie, así es que a confiar y a desahogarnos de todas nuestras penas. ¿Qué efecto positivo tiene la confesión? La confesión reconcilia al pecador con Dios y con toda la iglesia. Esa es la gracia. Si vamos al siguiente sacramento, que es la unción de los enfermos. Ya nos recuerda ahí también Rosita, Santo Tomás Moro también tiene grande en este tema de la confesión. Saludos también a Berta Rodríguez y a los hijos docentes de San Diego, California. Vamos a este sacramento que es la unción de los enfermos. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se veía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Y ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición y no siempre es la consecuencia del pecado personal, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. ¿Por qué Jesús mostró tanto aprecio a los enfermos? Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida y en la enfermedad. Dios quiere recuperarnos en el alma y en el cuerpo, y es a causa de ello que creamos y reconozcamos que Dios viene a nosotros. ¿Por qué la iglesia debe preocuparse especialmente por los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en cada uno de los más pequeños, dice el Evangelio de Mateo. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos y los exhorta: curen a los enfermos, y les promete el poder divino. Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. La Madre Teresa de Calcuta, que cuidó de los moribundos en los suburbios de Calcuta, es solo una persona en una larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo. ¿Cuánto cura escuchar a otro? ¿Cuánto cura visitarlo? ¿Cuánto cura hacerle sentir querido y no apestado? Es esa fuerza que debe salir de nosotros los cristianos. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción? El sacramento de la unción solo lo pueden recibir los creyentes que se encuentren en una situación crítica en su salud. La unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida. Por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento, por ejemplo, cuando se van a someter a una operación grave. Muchos cristianos unen en este momento la unción con una confesión general, porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de Dios con la conciencia limpia. Antes se llamaba la extrema unción, la última unción, y se acababa, pero ahora ya sabemos nosotros que esta se da para una intervención, para aquella persona que tiene una enfermedad degenerativa, que está en un proceso que sabemos que su cuerpo está apagándose. También periódicamente se puede hacer. Nosotros lo hacemos en las fiestas patronales, en aquella misa de la unción de los enfermos y los ancianos. Todo eso les ayuda a reconfortar su alma. ¿Qué efecto da la unción de los enfermos? Otorga consuelo, paz, ánimo al que sufre. ¿Quién puede administrar el sacramento? Está reservada al obispo y a los presbíteros. Nada más, porque Cristo es quien actúa a través de este sacramento del orden. No se puede, alguna vez alguien dijo por ahí que un ministro está ungiendo, no se puede. La unción, el sacramento solamente el obispo y el sacerdote. ¿Y qué se entiende por viático? Hemos escuchado eso, a manera de viático. ¿Qué es eso? Es la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir. Pocas veces la comunión tan necesaria para la vida como en el momento en el que el hombre se dispone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá únicamente tanta vida como tiene la unión con Dios. Pues aquí terminamos con estos
estos 5 sacramentos que hemos visto. Mañana vamos a hablar de los sacramentos de servicio y de otras celebraciones litúrgicas especiales. Gracias a todos por su conexión. Les enviamos ahora nuestra bendición. Ahora en la parroquia se da la bendición con el Santísimo para indicar que es momento de empezar y de rezar nuestro Santo Rosario. Ahora que escuchen las campanas es porque se está dando la bendición con el Santísimo, que se extiende para todos ustedes, para sus familiares, para sus amigos, en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Gracias por haberme acompañado. Mañana continuamos con esta última parte de estudio del Catecismo de la Iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.